Entonces aquí tenemos nosotros el plano, en este caso en un visualizador de Design Review, un plano PDF que simplemente nos está mostrando en este caso la separación de las, de los pernos a razón, digamos, de una sola posición, ¿no? El detalle uno lo estamos entendiendo que el detalle uno es para todos iguales, pero podemos ver que nosotros tenemos viga de 12 por 30, como también tenemos acá viga de 10 por 22. Entonces, en nuestro modelo inicial, que es este modelo de acá, habíamos nosotros planteado el tema del dimensionado con en ese caso, la placa base y su grout, ¿no? Volvemos a retomar el tema anterior, que es que con control 1 yo podría manejar los rangos 1, control 2, control 3, control 4 y control 5. Yo podría manejar Correcto. los rangos visuales, ¿no? Los rangos visuales a razón de los objetos ingresados manualmente. Y con Shift y la tecla 1 podría yo manejar los rangos visuales de los objetos ingresados como componente o como macro. Entonces, como usted verá, vamos a colocar las macros con un color, en este caso amarillo, para ir identificándolas aquí, ¿no? A ver, esta macro es el componente número 1042. Ya se encuentra Ujú. ingresado. ¿Cómo lo ubicamos? Simplemente es presionar control F, aparece nuestro panel de diálogo, aquí de aplicaciones y componentes, y luego tenemos nosotros aquí el tema de las uniones, los detalles, y por acá tenemos, en este caso, lo último realizado, ¿no? Que son las conexiones últimas con las cuales hemos trabajado. Ahora, Correcto. yo aquí podría buscarlo también esta conexión en la pestaña de página, y simplemente me ubicaría yo en la página 5, donde tengo las placas bases, ¿no? Exacto. Y en ella podría encontrar la 1042. Muy bien, ahora esto lo voy a colocar más acá. Lo que voy a hacer es darle doble clic a la conexión existente, revisar, digamos, sus parametrías. Ya sabe que las opciones acá nosotros lo hemos configurado de tal forma de que nos ayude a poder realizar, en este caso, esta distribución con el perno, o en este caso el anclaje con la tuerca. Y por otro lado también tenemos una opción más aquí. Ese es lo que en ese caso me había olvidado indicarle, ¿no? Acá tenemos la opción de poderlo grabar como, ¿no? Aquí. Este vendría a ser PRP. En este caso usted le estaba colocando PLB-1, ¿no? De placa base, ¿correcto? Sí. Muy bien. Este tipo de código nosotros podemos ubicarlo aquí. Aquí, donde dice código unión, ¿no? De tal forma de que en cualquier momento dentro de nuestro modelo tecla lo podemos filtrar. Entonces, ¿cómo hacemos? Simplemente utilizamos esta palabra, ¿no? PLB-1 y lo coloco acá. PLB-1. Yo sé que esa es la placa 1, ¿no? Le digo modificar solamente para actualizar esta opción, solamente para actualizar la opción, y ya tendría la placa con ese código aquí. O sea, yo cuando realice algún filtro algún filtro de componente, porque ya sabe que este es un componente, y le diga, mira, filtrame el componente con código unión PLB-1. Entonces solamente voy a visualizar esa unión. Muy bien. Ahora, nosotros unimos acá. Esto yo voy a eliminar esta de aquí. Voy a dejar este simplemente acá. Ahora, lo que voy a hacer acá es tener una placa base para un tipo de columna y otra placa base para otro tipo, que son estas de acá. ¿Qué es lo que hago? De lo que ya encuentro o lo que ya yo tengo cargado, que es esta PLB, solamente voy a decirle del proyecto 1, quiero una placa base, ¿no? Con otra distribución. Por eso le estoy colocando PLB2 aquí.
Acá también le digo PLB2. Y para que esta función o estos nombres se queden grabados, le digo aplicar. Y lo que hago es lo siguiente. Lo que hago es, podría yo buscar acá, en este caso en la página 5, la placa base 1042, seleccionarla, dirigirme al modelo tecla, decirle, mira, quiero, en este caso, crear una placa base en esta columna, selecciono la columna, y luego le digo que la placa base la quiero en esta posición. ¿Por qué lo pongo de manera renderizado? O sea, ya he quitado el render, lo estoy viendo enmallado o alambrado, porque así ya me permite visualizar las aristas y poder utilizar Ah, ok. este tipo de vista para poder ingresar puntualmente donde quiero que se encuentre esa placa, ¿no? O otro elemento. Le doy clic ahí y Ahora ya. la placa ELB1 la eliminaste. Solamente he eliminado la de acá arriba. Estoy dejando esta de aquí. Ah, ok. Muy bien, entonces ya tengo la placa LB2, PLB2, aquí está. Hiciste fue crear la misma placa para diferentes columnas. Correcto. Ahora lo que yo tengo que hacer acá es cambiar la dimensión. Quizá esta placa PLB2 no sea de 25, sea de 20, ¿no? Claro. Quizá esta placa PLB2, la distribución de los tornillos, ¿no? Que es a 400, aquí, sea de 350, ¿no? Y lo que es 250 acá, sea de 210. Ahí está. Exacto. Entonces, acá yo tengo otro tipo de distribución. A las finales, quizá no utilice yo un agujero, como bien dice acá, ¿no? Estoy utilizando un agujero, o en este caso como referencia, estoy utilizando un perno de 25.4, una pulgada. No, quiero utilizar como referencia un tornillo de 19, ¿no? Entonces, al tener una referencia de tornillo 19, también debería de cambiar los anclajes, ¿no? El anclaje debería ser una barra de 3/4. Entonces, busco acá en examinar y busco el diámetro de 3/4, barra 3/4. Ahí está bien claro la barra de 3/4. Aplicar y ok para que se cargue. Igual es para la tuerca, igual es para la arandela. Buscaría la tuerca de 3/4, aplicar ok para que cargue, y la guacha o arandela de 3/4. Y simplemente le doy modificar. Ahí está dimensionado. Ahora yo podría dejar una saliente como se encuentra acá, con esa altura de rosca, o podría yo cambiarla, ¿no? Eso ya mucho depende de qué manera lo que quiero presentar. Podríamos decirle aquí, para hacer una placa diferente de otra, ¿no? Podríamos decirle que este tiene 140 de rosca, este tiene una altura de 50, esta altura de acá, que es la altura de la tuerca, sea en este caso de 21, y de la arandela de 4 puntos, en este caso de 5. Ahí está, ¿no? Y también nosotros podíamos hacer el cambio de la forma en este caso de la barra de anclaje, ¿no? Podríamos indicar que la barra de anclaje sea con gancho, que Claro. tenga un radio, en este caso de 70, y una longitud acá de 120, algo así. Creo que me he pasado aquí. Bueno, lo podemos cambiar, ¿no? Esto, Sí, el pero gancho, que sea interno, ¿no? entiende, perfecto. Así. Así ya evitamos el tema de que sobresalga del concreto, ¿no? Exacto. Y también el tema de la altura, ¿no? Acá tenemos una altura de 750, total, una altura total, podríamos decirle que tengo una altura de 600, ¿no?
Entonces ahí ya tenemos nosotros nuestra nueva placa, y para que esto se quede grabado como una nueva placa, vuelvo, ¿no? Nuevamente regreso a general, solamente para percatarme aquí que sigo manteniendo el código de unión, y acá arriba le digo guardar como nuevamente. Ya tengo dos placas o dos formatos para placas. Ya tendría dos formatos aquí. Hasta ahí está claro, ¿correcto? Sí, correcto. Listo. Ahora cierro esta ventana. Esta placa es la que yo voy a copiar por aquí, ¿no? Y la otra placa es la que voy a copiar para esta columna acá. Entonces ya tendría hasta aquí Perfecto. el tema de la placa base según, en este caso, mi plano AutoCAD, ¿no? Ahora, según mi plano AutoCAD me está indicando unas ciertas posiciones que son el detalle 2, el detalle 3, que son en la parte superior, ¿no? Detalle 2, que saca en esquina, y el detalle 3, que es el de aquí. Entonces vamos a hacer primero el detalle 3. Primero vamos a hacer el detalle 3, que es el de acá. Sí, correcto, la unión de las diagonales. Correcto. Estas uniones de las diagonales se utiliza con la opción de cartela atornillada. Esta cartela atornillada es la número 11 como código, ¿no? Yo la puedo buscar acá, simplemente decirle 11 y acá me aparece, como también lo puedo buscar, Ok. como le indicaba, en una de estas páginas, ¿no? Aquí tengo uniones de ángulos, aquí yo tengo otro tipo de uniones de placas, otro tipo de uniones, le estaría encontrando aquí. Entonces busco lo que es cartela atornillada. Entonces, ¿cómo funciona esta opción de cartela atornillada? Simplemente darle un clic acá, me acerco donde yo voy a cambiar el renderizado, control 4. Me Sí. acerco donde yo debo de conectar. ¿Dónde debo de conectar? Debo de conectar aquí. Entonces, esta función o este componente funciona de la siguiente forma. Es seleccionando primero el elemento principal, que es esta viga. Y luego me dice abajo, en la parte inferior, elegir parte secundaria, ¿no? Partes secundarias, máximo 10. O sea, si yo elijo de esa forma, ¿no? Elijo 1, 2, 3 y 4. Ahí tengo las 4 elegidas y presiono el scroll. ¿Qué es lo que va a hacer Tecla? Lo que va a hacer es crearme la placa, similar a lo que tenemos en el plano, ¿no? Pero a su vez va a cortar el perfil. Bien. Entonces lo que yo quiero es que O esta sea, plancha quede soldado al alma. bien. ¿Qué es lo que O hago? sea que, Simplemente le digo nuevamente cartera atornillada, viga, diagonal y diagonal. Estas dos diagonales de este lado estoy haciendo, ¿ah? Estoy haciendo estas dos diagonales y presiono el scroll. Y ya se generó. Y ahí está la soldadura. Ahora, una vez que ya se generó el tema de la placa, vamos a tener que configurarlo. ¿Configurarlo de qué forma? Por ejemplo, acá tenemos pernos de 3/4, dice, ¿no? Dos pernos de 3/4. La plancha es de 9. ¿Ok? La dimensión de aquí, o bien, sí, tenemos los pernos de 3/4, la plancha de 9. Y la distribución entre, digamos, entre pernos es 75. Ya habíamos hablado de este tema, ¿no? De que sí. es 3 veces el diámetro del perno como mínimo, y como mínimo al borde del ángulo vendría a ser 1.5 el diámetro del perno, ¿no? En este caso vamos Sí, a correcto. colocarle 35 del borde al primer agujero y los 75 aquí. Vamos a obedecer acá los 75. Esta distancia que vendría a ser desde el punto de trabajo, vamos a cambiarla para que se vea un poquito más amplio. Se vea un poquito más amplio. Entonces, ¿qué hacemos acá? Mire, estamos aquí. Yo podría trabajar en el 3D de esta forma, pero también lo podría trabajar en una vista en la cual yo pueda ver en dimensión real
cómo se va a comportar la placa, ¿no? Ya habíamos hablado de esto, simplemente era que nosotros podamos hacer lo siguiente, ¿no? Utilizamos una vista, o sea, en este caso presionamos control y la tecla I y generamos, en este caso, para visualizar el eje 1. A razón del eje 1 que tenemos visualizando, vamos a darle doble clic al espacio. ¿Para qué? Para sencillamente poder utilizar sus propiedades de la vista. Una vez que hemos dado doble clic al espacio y nos muestra este panel de diálogo, lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Le decimos aplicar para que esto se aplique a la próxima vista que ya vaya a crear. Le doy OK. Y lo que hago es realizar un corte aquí. ¿Cómo realizo un corte o genero una vista nueva? ¿No? Una vista nueva. Estoy acá ahorita ubicado en el eje A con la línea central. O sea, el eje A con la línea central. El corte vendría a ser así. ¿Cómo lo genero? Simplemente le digo, o me voy al menú vista. Me voy en este caso a nueva vista. Nueva vista. Usando 2 puntos. Y lo que hago es, primer punto acá y segundo punto aquí. Ya generé el nuevo plano. Ahí está. Y aquí ya tengo ya mi diagonal en verdadera magnitud. Acuérdense que lo que estamos haciendo ahorita de generar una, en este caso, abrir una vista con control I y a razón de esta vista recién generar este plano, es similar a lo que vamos a hacer en un plano de montaje. O sea, básicamente lo que estamos haciendo ahorita es algo repetitivo en la creación de los planos de montaje. Correcto. Entonces, teniendo esta vista, yo presiono control 1 para verlo en 3D así. Y lo que hago es decirle, mira, doble clic para poder ver. Espérate. Dígame. Para poder visualizar claramente la placa es control 1, el renderizado. Con control y 1 estoy ocultando, en este caso cambiando el render de los elementos que yo he trazado manualmente, ¿no? Como la placa es un componente, entonces el control 1, control 2, control 3, 4 y 5 no le afecta. ¿Por qué? Porque es un componente. Pero si yo le digo porque es un componente. 1, 2, 3, 4 y 5, ahí sí le afecta, ¿no? Claro. La opción de Shift afectaría, digamos, a los elementos, en este caso a los componentes o elementos paramétricos que tenemos, ¿no? Yo podría darle así, Shift 2. El Shift 1. Muy bien. Entonces acá visualizamos lo siguiente, miren. Cuando hicimos la conexión, netamente lo que está haciendo ahorita el programa es los elementos de exceso, que vendría a ser la zona de exceso, que es esta zona de aquí, la está cortando, la está recortando. Como si yo le doy doble clic al cono de color verde, aparece el siguiente panel. Lo que se encuentra en azul es lo que nosotros hemos trazado. Lo que se encuentra en amarillo vendría a ser los elementos nuevos de esta macro, ¿no? Entonces entendamos acá un poco. Por ejemplo, acá tenemos una distancia de 20. Dice 20 milímetros a partir de la cara del elemento principal, o sea, vendría a ser del alma, hacia la primera arista, hacia la arista más cercana. Entonces, si yo lo mido acá, de aquí a acá, bien claro dice que está los 20. ¿eh? 20. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es cambiar esta distancia, simplemente le digo 50. Y le doy modificar. Ahí creció los 50. ¿Correcto? Se modificó la placa. Correcto. La placa va creciendo conforme yo le voy ingresando datos. O sea, básicamente está vinculado a todas las opciones, ¿no? O sea, estos elementos, estas distancias están fijas, pero al momento de yo cambiar esta distancia, todas esas distancias se mueven en paralelo, ¿no? A razón de los 50 milímetros que he cambiado. ¿Qué pasa con el eje baricéntrico? Sigue
sigue tocando al viga en el medio. Correcto. El eje baricéntrico sigue estando, o en este caso el trazado, lo que hemos hecho nosotros a partir del centro, sigue manteniendo su posición. Lo que nosotros hemos hecho Ok, es, al momento de generar la macro, es que se generen planos de recorte, simplemente para que ya se vea en este caso la conexión más limpia, ¿no? bien. Muy bien. Otro caso más es el de aquí. Por ejemplo, tenemos acá una distancia entre el borde del perfil angular y la plancha. Entonces lo que nosotros hacemos es colocarle aquí 10 milímetros, que es esta distancia de esta arista al borde del ángulo. En este caso, una WT está representativo. Acá también le pongo 10 y aquí también le pongo 10. Estos datos de acá, este que se encuentra aquí, que estoy señalando, y este de acá, no le colocamos nada, ni siquiera cero. ¿Por qué razón? Porque acá indica grado. Si yo le coloco algún grado, esta plancha se va a inclinar. Hacemos el ejemplo, miren. Bien, Voy a cambiar acá los 10 primero. Ok, ya tengo los 10 cambiados ahí. Ahora, si yo le pongo, por ejemplo, un grado, ya cambió acá. Aquí arriba le estoy colocando, ¿no? Si le pongo acá también 1, ya cambió ahí, ¿ven? Si le coloco 0, ok, si le coloco 0, igual va a cambiar. Por esa razón, lo tenemos que dejar netamente vacío. bien, La otra función también es esta de acá, ¿no? Es esta que dice, por ejemplo, ¿ah? Si yo utilizo esta misma conexión, pero con la ayuda de un ángulo, el cual el ángulo va a estar empernado al perfil principal, tendría que tener una distancia aquí, ¿no? Más o menos de 6 milímetros acá para este elemento, ¿no? Como en este caso está directamente soldado al alma, simplemente le coloco 0. bien. Entonces hasta aquí el dato de estas funciones, en este caso de la primera zona que es dibujo, está claro. Si yo quisiera tener algún dato más, como es este ejemplo acá, ¿no? De poder tener una unión, o sea, que esta plancha no sea soldada, sino que empernada a la viga, ¿Sí? igual empernada a la diagonal, tendría que llenar los datos de aquí, este dato y este dato acá, ¿no? Para tener las distancias del borde al ángulo y del ángulo al borde de la plancha, la distribución de los pernos y todo. Pero como no es el caso, simplemente lo obviamos, lo dejamos vacío. Perfecto. Listo, ahora pasamos a la opción de cartela. En este caso nos está indicando que nosotros necesitamos una cartela de 9. Acá le digo 9, sin darle mayor dimensión, no le pongo ninguna dimensión, simplemente quiero el espesor. Pero ya retomamos nuevamente con las opciones de poder colocarle 1 acá a todo. Ya sabe que el 1 es en referencia a el número inicial para la numeración. Le colocamos P minúscula, que es de placa, placa, placa. Y en los espacios o en las filas donde no hay nada, que vendría a ser esta fila aquí, decimos No la tocamos D, nada. correcto, la D de diagonal, ¿no? Luego colocamos acá la 36, el material, inconfundible. Y el nombre, podríamos generalizarlo, ¿no? Placa, Bien, placa, placa y placa. Le damos modificar. ¿Está? Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Lo que sucede acá es que nosotros podemos elegir el tema de la posición de la placa, como también, en este caso, lo que le explicaba en la vista anterior, ¿no? Que era el poder nosotros agregar este ángulo para que la placa salga independiente. Este ángulo para que salga la placa independiente. Entonces, ¿cómo hacemos acá? ¿O dónde determinamos ese tipo de función? Aquí, miren. Acá nosotros tenemos diferentes tipos de posiciones de esa plancha. Este vendría a ser, en este caso, adaptativo. Este sería por defecto. Y acá vendrían las que prevalecen, ¿no?
Si yo escojo, por ejemplo, este que está con un ángulo en la parte inferior, o sea, viene el perfil principal, la plancha y un ángulo hacia la parte inferior, y le digo modificar, Sí, correcto. acá me está emitiendo el error, ¿no? El cono está cambiando de color, que era de verde a rojo, por la sencilla razón de que, primero, no tengo ningún perfil ingresado. Segundo, está chocando, ¿no?, los perfiles. Acá bien claro dice, ¿no? Acá deben figurar los errores, aquí en la parte inferior izquierda, los errores que van a existir. Si yo quisiera colocarle el ángulo, podría haber colocado, no sé, ¿no?, el ángulo de 3 por 3 por un cuarto, ¿no? Decirle, acá quiero colocarle ángulo de 3 por 3 por un cuarto, y acá le puedo colocar una plancha de 9 también, igual, ¿no? Acá es con la letra minúscula de ángulo. Eran llenos de bueno. Y así yo podría ir cambiando, ¿no? Ahí ¿ven? Ya mejoró, ¿ven? Ya mejoró porque dice acá bien claro, ¿no? Aplicación iniciada, ¿no? Distancia de 20. Cuando genere el error, le va a generar acá el por qué el error. Que tengo ya Ok. la vista de esta forma, ¿no? Ahí está el ángulo de esta manera, ¿no? Un momentito. Pero ahí, ¿Me da un minutito, por favor? sí, sí. Para tener un mejor campo visual, lo que voy a hacer es, en este caso, el recorte, ¿no? Que es con Shift y la tecla X. Y simplemente, ¿no?, plano de recorte, Shift Espera. y la tecla X, y me acerco al plano, a la cara, ¿no? Y luego le doy escape y simplemente la tijera la muevo nada más. Ahí. Igual es lateralmente. Puedo hacer 2 planos de recorte o 3, o los que yo puedo utilizar. Otra vez Shift y la tecla X, me acerco a esta cara. Estoy utilizando ya las caras de los elementos generados. Escape y simplemente le acerco ahí, ¿no? Ahí está. Entonces de esta forma ya podría tener un mejor campo visual, ¿no? Ahí está totalmente soldada el ángulo en este caso al perfil W, y básicamente tendría yo la placa en este caso de la conexión empernada o abulonada, ¿no? Ahora, yo podría utilizar acá dos tipos, ¿no? Dos tipos de ángulos, como se encuentra acá, ¿no? Dos ángulos. Le voy a dar modificar. Y ahí tengo los dos, ¿no? Ya la plancha ingresaría nada más. Como también podría indicarle, ¿no?, en la posición del ángulo. Si el ángulo es de alas desiguales, puede decirle que el ala mayor esté para el lado de la placa y el ala menor esté para el lado del perfil principal, ¿no? O viceversa. Perfecto. Pero en este caso podríamos utilizar esta plancha también, ¿no? Miren, básicamente es una plancha en T, ¿no? Ahí está. Ya el tema de la ubicación lo podría dar en esta función de aquí, ¿no? Pero para el caso de nosotros es algo puntual, así que yo lo voy a colocar acá por defecto, que se está acá, por defecto. O podría utilizar el acá abajo, ¿no?, que ya para todos quedaría igual. Ahí está. Ok. Lo otro es mantener, digamos, en algunos casos las opciones de por defecto, para que sea, digamos, más rápido la adaptación, ¿no? En algunos casos sí vamos a tener que mover esas opciones. En otros casos simplemente le damos la opción por defecto. Vamos a dejarlo así, y en algunos casos en los cuales nos va a requerir tener que mover, los vamos a tener que desplazar, ¿no? Bien. Muy bien. Ahora, las otras pestañas que se encuentran acá al lado izquierdo, que se está aquí, es ya conforme, es para darle la forma a la placa. Yo podría indicar que la placa tenga forma irregular por defecto, ¿no?, o que uno de los lados tome, digamos, mayor forma, mayor cuerpo, o simplemente le puedo decir que tenga cortes simplemente rectos, o una placa totalmente rectangular, ¿no? Ahí está, totalmente rectangular, sin la necesidad de que yo dimensione, ¿no?
sin la necesidad de dimensionarlo, ¿no? Simplemente con... Eso Jimmy, va un poco mano con el cálculo. La dura quita este elemento que nosotros podemos, claro, bueno, una placa así como la que ahora, o bien con los bordes más recortados porque no necesita tanta soldadura. Claro, en el caso de uniones que son uniones empernadas, ¿no? Podíamos dejarlo de esta forma o podíamos utilizar la forma inicial, ¿no? Más que todo para tener, digamos, más amplitud en cuestión de distancia al borde de la placa, ¿no? Y cuando Exacto. tenemos uniones, por ejemplo, soldadas, netamente soldadas, ¿no? Nos podemos ubicar de esta forma, ¿no? Para un recorrido mayor de la soldadura, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Pero son diferentes componentes, ¿ah? Tenemos componente para lo que es elementos empernados, que es el que estamos utilizando ahorita, y también tenemos componentes para los que son elementos soldados, que es casi lo mismo, ¿no? Solamente que los Bien, obviamos de los pernos nada más. bien, ok. Muy bien, entonces en el caso de aquí simplemente voy a utilizar el que está por defecto, ¿no? Para tener, digamos, una forma de la placa, ¿no? Y acá vendría a ser cómo hemos escogido el elemento principal, ¿no? Cuál ha sido en este caso la forma, y según la forma va cambiando. Mire cómo va cambiando, ¿no? Este es por defecto, esta es una forma y esta es otra forma, ¿no? Más profunda. Aquí cuando el objeto, o en este caso la viga número 2 está alineada con la 4 y la 3, y acá cuando la viga número 2 está desalineada con el 4 y con el 3, ¿no? Cómo se cambia la forma de la placa. Muy bien. Ahora, acá hay un caso especial que vamos a ver este caso cuando hagamos la conexión de estos ángulos, ¿ah? ¿Cuál es el caso especial aquí? El caso especial acá es el siguiente. Bien claro dice aquí, ¿no? Si la plancha se encuentra adherida a un perfil I, ¿qué distancia debo de tener acá para poder yo ingresar esa plancha? Y también nos indica que en las aristas, o sea, básicamente la unión entre la plancha y, y este perfil I va a tener, digamos, una colisión por el tema del radio interno del perfil I, ¿no? O podría ser de perfil soldado, Sí, ¿no? que correcto. usted, que usted puede generar. Por esa razón nos está indicando aquí que coloquemos una arista acá. Ah, ok. Podemos nosotros colocar acá un tipo arista tanto aquí como acá, ¿ven? Este es para placa base Sí, y este es para correcto. otro tipo. Entonces le puedo decir que en este tipo podemos escoger algún tipo de arista acá. Todo lo predeterminado tiene esta doble flecha, ¿no? Correcto, lo predeterminado tiene esa doble flecha, ¿no? Y lo que es adaptativo está con la letra A. Oh, bien. Muy bien, entonces, ¿A qué le llamas, diga qué le bien, llamas adaptativo? a que se pueda adaptar, digamos, en cualquier posición, ¿no? En cualquier zona. Pero Ah, cabe, bien, ok. cabe la redundancia de que también es por un tema de cómo lo vamos a ir trazando, ¿ah? Hayamos estado hablando del tema del trazado la semana pasada, hace 2 semanas, que el trazado debe ser, digamos, horario, de izquierda a derecha, pero si yo hago una conexión cuando tengo un trazado de izquierda a derecha y hago la misma conexión de un trazado de derecha a izquierda, ahí sí va a cambiar, ¿no? Y ya no se podría utilizar el tema Claro. en ese caso de predeterminado ni adaptativo, sino que ya cambiaría las funciones aquí. O acá también Así igual. que todos los trazados son horarios. Pasamos a la opción de con Arriostres, ¿ok? Aquí básicamente es la ubicación, o decir la tecla que esta unión está conectándose con o básicamente la diagonal no es una viga o no es un perfil L, sino que es un tubo,
le está agregando, digamos, un plus más, ¿no? Que vendría a ser, como esta imagen de aquí, ¿no? Si es un tubo cuadrado, pone la plancha atravesada y pone dos planchas a los bordes, Ah, como se encuentra acá, ¿no? Si es un tubo cuadrado o cualquier tipo de tubo redondo, que le ponga una plancha incrustada, pero sí, coloque una tapa, ¿no? Que es esta tapa de aquí, ¿no? Tipo esta tapa de acá, ¿no? A ambos lados. bien. Muy bien, pasamos a general. Habíamos hablado acá en general del tema del color y la posición. Bien claro nos indica acá que tenemos por defecto ya una ubicación de un ángulo, le puede decir 0 acá. Por defecto tenemos el color, que es la clase, acá le voy a decir 13. Y también tenemos un código unión, ¿no? Ahora, para este tipo de uniones, ¿qué código es lo que usa, lo que mayormente usa? Entonces aquí lo que vamos a hacer es colocar de proyecto 1, ¿no? PR1 CNX-1, ¿cierto? Y Listo. Entonces, esto es lo que va a quedar. Esto vendría a ser el código de unión para esta de acá arriba. Y acá, en la opción donde dice guardar como, vamos a guardarlo como con este mismo nombre. Simplemente le doy un guión bajo y le digo, en este caso, cartela Arioste. Techo. Cartela Arioste Techo. Le doy guardar como. Ya tendría ya, básicamente tendría la primera conexión aquí, ¿no? Ahora, hasta acá hemos visto el tema de la forma, la plancha y su código de unión. A partir de aquí, de rigidizadores para adelante, nosotros vamos a ver el tema de poder hacer la distribución de los pernos. El rigidizador, como se encuentra acá, es que yo pueda colocar un elemento adicional aquí, ¿no? Ya voy a colocarlo aquí. Un elemento adicional. ¿Cuál vendría a ser mi elemento adicional? A ver, ¿qué espesor de alma tiene? 6. Entonces voy a colocar acá de 6. ¿Cuál va a ser mi elemento adicional? Mi elemento adicional vendría a ser, aquí estoy llenando los datos, ¿ah? Es poder colocar un rigidizador como está aquí. ¿Eh? Y yo lo podría bien. dimensionar según la forma que indica acá. Si quieres colocarle un rigidizador solo en el medio. En el medio aquí, Sí, ya. Si queremos colocarle un rigidizador en el medio, se refiere a que un rigidizador partido. correcto. Ya, entonces este rigidizador en el medio ya no vendría con estas opciones de acá. Vendría a ser una macro independiente de esta. Entonces, bueno, acá colocamos el rigidizador. Vemos que no es funcional acá. ¿Por qué? Porque básicamente el rigidizador está partiendo del centro hacia ambos lados y no me deja y no se deja centrar aquí. Entonces, Perfecto. por este caso solamente le doy 0 acá para que no lo genere. Listo. ¿Qué más? Si me voy a tornillo cartela, lo que va a hacer acá es que nosotros podamos generar, en este caso, la distribución de los tornillos, ¿ok? La distribución de los tornillos a razón de poder nosotros tener un ángulo, en este caso que habíamos visto anteriormente, que era el ángulo soldado a la viga, pero empernado a la ¿Sí? plancha, ¿no? Esto lo vamos a tener todo en perna. El ángulo soldado a la viga, pero empernado netamente a la plancha. Pero como no es el caso acá ahorita, no vamos a realizarlo. O podríamos verlo simplemente como un ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, yo tendría que regresar acá a cartela, bueno, y decirle, mira, quiero colocar el ángulo, ¿no? Quiero colocar el ángulo aquí, doble. Ya está el ángulo doble, ahí está, ¿eh? ¿Correcto? Sí. Ahora, yo podría decir que regreso acá a tornillo cartela y decirle, mira, el perno que va a ir acá va a ser en calidad A325N. El tamaño de tornillo va a ser, en este caso, de 3/4. Modificamos. Ahí está. Ya está. 3/4. Modificado. Ahora elijo la posición. ¿Cuál va a ser mi posición acá? Si yo quiero los dos lados entornillados, si quiero un lado soldado, el otro lado entornillado, y le elijo de esta forma, ¿no? Que esté atornillado a la viga, pero soldado en este caso vendría a Acá. ser a la placa, ¿no? Acuérdese, habíamos hablado de esta función, ¿no? Acá la plancha está totalmente cerca, ¿ve? Pero si yo le Sí. indico acá en dibujo, y acá donde dice 0 le digo, dame 6 milímetros, ahí tendría de esta forma, ¿ve? La tendría de esta manera, ¿ve? Entonces acá ya vemos que básicamente se está comportando de otra forma esta conexión, ¿no? Ahora la distribución, podríamos decirle aquí, ¿no? Que a partir del medio, acá a la mitad le pongo 0, aquí también le digo mitad, también 0, modificar. A partir del medio empiezo a hacer mi repartición, ¿ya? Al borde le doy 35, al borde 35, y acá le puedo decir que tenga 4 pernos de 75. Ahí está, ¿eh? Perfecto. Entonces, este sería una conexión no muy habitual, ¿no? Pero acuérdese, esta conexión que estoy haciendo acá es esta conexión para este perfil W, estas diagonales. Yo tendría que hacer la misma conexión al otro lado, pero no se van a unir, ¿eh? No van a compartir los pernos, van a ser diferentes, o sea, van a ser diferentes pernos. No va a poder unir, es como que yo diga lo siguiente, ¿no? Vamos a ir diciendo acá. Ah, no se puede simetrizar. Voy a hacer acá, le digo perfil W, diagonal y diagonal, genero la conexión, y ¿ve? Es igual, ¿no? Pero Sí. los pernos son independientes. O sea, el perno que se encuentra acá simplemente está tomando la siguiente función, ¿no? Estoy empernando este perfil W con este ángulo, nada más. El perno para este lado hasta acá hace lo mismo. Estoy empernando este perfil con este ángulo, nada más. Entonces, ese, digamos, no hay una conexión en la cual me puede indicar, mira, quiero hacer la conexión de estos elementos, pero quiero unir esto con este, con este, con este y con este. No lo puede unir, ¿no? Porque no sabe para dónde. ¿Qué es lo que hacemos O sea que en algunos? vez de, ¿Qué es lo que es hacemos de, algunos modeladores en este caso? Mire, en este caso que le acabo de mostrar acá, ¿qué es lo que hacemos? Sabemos, en este caso, sabemos muy bien que acá tenemos ya terminado acá, ¿no? Imaginemos que está concluido. ¿Ok? Imaginemos que está concluido. ¿Qué es lo que hacemos algunos modeladores? Una vez concluido, utilizamos, ya se acuerda de esta herramienta, ¿no? Seleccionar objetos y en seleccionar composición. objetos. Entonces hacemos lo siguiente, borramos un perno nada más. Listo, ya borramos un perno. Y lo que hacemos es esto. Ah, Lo que hacemos es esto, mire. Seleccionamos el perno, el que no hemos borrado, le damos clic derecho y le decimos partes de tornillo. Entonces acá está ubicando que la parte naranja y la parte amarilla son las entornilladas. Entonces vuelvo como que volviendo a indicarle cuáles son sus partes atornilladas. Entonces le digo, mi primer elemento es este, mi segundo elemento es este, y mi tercer elemento es este. Y presiono el scroll. Y ahí recién el tornillo está empernando los tres objetos, ¿eh? Igual acá, ¿no? ok. Pero cabe entender de que esta es una opción solamente relativa, porque si ocurre el caso en el cual ha hecho esto para varios elementos y de repente algún curioso, ¿no?
le da doble clic a la conexión y le dice modificar, lo regresa a su modo habitual, o sea, regresa como estaba inicialmente, ¿eh? Ok. Listo. Ahí. Jimmy, una consulta. Dígame. En el caso de sacar un listado de materiales, me acabas de dar los pernos, sacáramos un listado de materiales, esta conexión llevaría el doble de pernos. Digamos que tener... Ah, Correcto. Esta conexión llevaría doble perno, ¿no? Continuamos acá. En este caso, eh, habíamos llevado la conexión hacia este rango, ¿no? Del cambio. Ahora, si yo no quiero, simplemente quiero que, lo puedo dejar configurado, simplemente quiero que me había olvidado aquí, esta distribución de acá, que vendría a ser del borde al primer agujero, es un ángulo de 3, sería 45 creo. Aquí es 45 desde acá en obra. Listo, ahí está. ¿Ves cómo se ha movido el perno aquí? Con esta distancia acá de 45. Listo, entonces, si yo no quiero visualizarlo, o sea, no quiero que se muestre, en este caso, los pernos, lo único que haría es dirigirme a cartela, decirle que yo quiero utilizar la unión en la cual me indica que la plancha está directamente soldada al perfil. Pero acuérdese que nosotros hemos tomado una distancia aquí, la cual le debemos decir acá 0, para que la plancha esté totalmente pegada al perfil. ¿Correcto? Lo que acabamos de ver es en el 3D es la posición aquí. Ahora lo que nos falta es simplemente la distribución. En este caso estoy cambiando de vista con Control Tab. Es la distribución de los pernos acá. Esta distribución de los pernos se divide de la siguiente forma. Tengo acá tornillos a Riostre 1, tornillos a Riostre 2 y tornillos a Riostre 3. Y tornillo al ángulo. ¿Ok? Tornillo al ángulo vendría a ser un elemento extra nada más. Pero enfoquémonos más en estos dos. Tornillo a Riostre 1 y 2. El tornillo a Riostre 1 vendría a ser la distribución de los tornillos del primer objeto secundario que ha escogido usted. Se acordará que es primero cuando hicimos la conexión le dijimos viga y luego cogimos la diagonal de esta forma, ¿cierto? Primero y segundo. Entonces, si usted no se acuerda, lo que vamos a hacer nosotros es simplemente ir cambiando el diámetro. Por ejemplo, tornillo Riostre 1, le digo A36, A325N, perno 19. Modificar. Ahí está. Este es mi elemento, o sea, el objeto secundario, pero en este caso, el primer objeto secundario que yo he escogido, ¿no? ¿Sí está claro ahí? sí. Muy bien, entonces vamos a hacer la distribución de los pernos. Le digo acá es 75, ¿no? Según lo que indica aquí. Pero le voy a decir que son 3 pernos de 75. Ahí está. Una distribución planteada ya de los pernos, ¿no? Ahora, la imagen que vemos acá es en referencia a una WT. Entonces, si nosotros queremos 2 pernos, le decimos 2 y le colocamos la distancia según requiera, ¿no? En este caso, claro, simplemente le digo 0 y le coloco 1, para simplemente que aparezca un solo tornillo, nada, o una sola fila de tornillos. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Habíamos hablado sobre un tema de los gramiles, ¿correcto? Sí, correcto. Listo, acá tenemos la tabla de los gramiles, ¿no? Entonces yo voy a buscar acá el ángulo de 3 por 3 por un cuarto. Entonces acá indico acá, desgloso acá la pestaña y voy a buscar el ángulo de 3 por 3 por un cuarto.
me indica que su gramil es 45, ¿eh? Y su línea de fuerza es de 21. O sea, la posición del tornillo es a 45 milímetros. Entonces hago lo siguiente acá. Primero voy a colocar acá 0, ¿ok? Y con esta opción que dice mitad, yo voy a indicar en qué posición va a estar el tornillo. Mire, yo le digo arriba, el tornillo se pone al filo del ala, ¿ven? Si le digo abajo, en este caso inferior, se pone al otro extremo del ala. Entonces a mí me conviene que esté al filo del ala, aquí, arriba. Además, la conexión se te puso en amarillo, sí. Sí, se colocó de color amarillo por el tema de que está indicando que hay, acá abajo dice, ¿no? Distancia a borde de tornillo demasiado cerca de superficie continua. Ahora, acá es donde yo voy a colocar los 45, ¿no? Estoy indicando que a partir de acá tomes mi referencia y corras el tornillo a 45 milímetros. Ahí está. Ok. Entonces ahí ya estaría alineado, ¿ya? Ahí ya se encontraría alineado. Pero te hago una consulta. Dígame. ¿Te acuerdas que cuando posicionamos las diagonales? ¿Correcto? Habíamos hecho el ejercicio este del gramil. Consulta. Lo que estamos haciendo acá es, por ejemplo, yo me voy a ir acá, en este caso, a editar y le digo línea de construcción, ¿ya? Y voy a tomar desde este punto hacia el otro punto extremo aquí. Entonces, este vendría a ser mi línea de referencia. ¿Correcto? Mi línea, en este caso, mi línea baricéntrica, ¿no? De mi eje baricéntrico. O mi línea, en este caso, de gramil que nosotros habíamos movido cuando le dimos doble clic al perfil y lo movimos aquí, ¿correcto? Sí. Ahora, esta línea debería coincidir con el perno. Ahí está que coincide. Para verificar, es medir al borde. Claro, cuando nosotros hacemos un trazo, no simplemente es que nosotros podamos colocar la viga o el elemento en la posición, en una posición, ¿no? Nosotros lo que hacemos es también, muy aparte del trazo con el perfil, ubicando en este caso su línea de gramil, también debemos de hacer lo mismo con la conexión, para que haya digamos, los dos puntos estén direccionados al mismo concepto, ¿no? Perfecto. Sí, simplemente en un último es tomar la medida de borde del ángulo hacia. Ahora, esta función que hemos hecho acá en tornillo Arioste 1 es lo mismo que vamos a hacer en tornillo Arioste 2. ¿Sabes? Bien. Buscar, en este caso, la calidad del tornillo, el diámetro, decirle aquí, por ejemplo, a 75, el mismo dato, ¿no? 75, 3. Le doy modificar y luego lo que hacemos es decirle aquí, en este caso, arriba, 0, y acá le puedo decir 45 nuevamente, ¿no? O sea, ya tengo las dos distancias colocadas en el mismo, o sea, compartiendo, digamos, el mismo eje, ¿no? El mismo eje de referencia o el mismo eje de gramil, tanto como en la conexión como también en el trazado, ¿no? ¿Pueden copiar estas propiedades de una a otra? Claro, ahorita vamos a hacerlo. ¿Cuál? Hola. ¿Las de las diagonales? Sí. Claro, de las diagonales se pueden copiar, pero siempre y cuando el trazo sea el mismo, ¿no? Y estén trabajando en el mismo plano. Ok. Ahora mire, ¿por qué Tecla divide tornillo Arioste 1, 2 y 3? Porque el tornillo Arioste 3, que vendría a ser otro, ¿no? Uno más para poderlo adaptar, estaría para elementos, en este caso, cuando nosotros hemos hecho la unión, en la unión decía, ¿no? Coges el elemento principal y tienes para escoger 10, como máximo 10 elementos secundarios, ¿correcto? Sí, correcto. Entonces,
el elemento secundario que escogí primero es este. El elemento secundario que escogí segundo es este. El elemento secundario que escogí como número 3 vendría a ser este aquí, ¿cierto? Entonces, a partir del 3 para Correcto. arriba, van a tener la misma configuración. Ok, O sea, el 3, el 4, el quinto, hasta el noveno, hasta el décimo, van a tener la misma configuración. bien. Listo, entonces acá ya tenemos esta conexión hecha ya. Le digo guardar acá, ¿no? Conexión 1, ¿no? Cartela Riostre techo. Sí, Y le puedo decir acá aplicar, ok. Y simplemente lo que hago es esto, miren. Acá en la opción de editar, aquí en el menú editar, hay una opción de que dice componentes. Y dice crear unión actual. O sea, crear la última unión que hemos trabajado, ¿no? Le digo viga y luego escojo la diagonal. Ya sea la de aquí y la de aquí y luego presiono el scroll. Ya tengo la dimensión, ¿no? Ahora, ¿por qué sale más pequeño una de otra? Escojo de acá, abajo y arriba. que no separamos los perfiles. Correcto. La cuestión acá es, si queremos dimensionarla de la misma forma, simplemente podemos alargar un poco la distancia, ¿no? O sea, acá la distancia tenemos que es 50. Podemos alargarla un poco. Y así ya va calzando con respecto a la Exacto. dimensión, ¿no? O simplemente lo puedo dejar en los 50 y puedo decirle que en vez de que sea 10 al borde, que sea 15, ¿no? Aquí y aquí. Y así voy cambiando su forma, ¿no? Su forma. Por la distancia de acá, ¿no? Pero con esta distancia de 15 estoy restringiendo acá. Voy a decirle Bien. 25 y 25 y así podría yo cambiarle la distancia, ¿no? Ahí está. De esta forma Dam- estaríamos colocando la plancha casi con la misma dimensión, ¿no? Dame 30 segundos, Jimmy. Ya listo, lo espero. A ver, vamos a hacer aquí. Es simplemente decirle a Tecla, quiero utilizar rigidizadores cartela. Para utilizar este rigidizador cartela, es primero tener activado la opción de seleccionar objetos en componente. Como parte principal, habíamos dicho que podíamos utilizar la viga y luego la cartela. Pero miren, no me genera el componente. Vamos a Perfecto. hacerlo al revés. Como parte principal, la cartela y luego la viga. Ahí sí me genera el componente. Está tomando la generación de componente porque es ahí donde se va a adherir, ¿no? esta plancha. Entonces yo empezaría a hacer el cambio, ¿no? de esta plancha. ¿Cómo? Simplemente colocándole distancias. Por ejemplo, aquí le digo que sea, no sé, pues, de 20. Ahí está. Y aquí no Bien. le pongo de 100, no le voy a poner de 70. O algo más aquí. Son de soldadura, pico. Entonces ahí ya tengo, digamos, este punto acá, ¿no? Tengo ganado este punto de aquí. 80 o 75 podría darle aquí. De tal forma de que ya tendría este punto de esta forma, ¿no? Ahora, rigidizadores superior, inferior, ¿no? Este es por la distancia que van ahí en los rigidizadores del borde. Yo le digo que no tenga ninguna. Acá le digo a la mitad, ¿no? Así voy cambiando las dimensiones, ¿no? A la mitad las dimensiones. Dice, en este caso, invertir rigidizadores en dirección. Bueno, si le digo acá, le pongo 0. Podría decirle que sea netamente la parte rectangular que vendría a ser los rigidizadores de acá al lado. Como también una forma como la que encuentra aquí, ¿no? Ahora, en los espesores les digo que sean espesores de superior, le podría decir de 0, inferior de 0, y el del centro le digo que sea de 6. Ahí está. Y acá voy colocando, ya sabe que es el 1, la P minúscula y el ¿Por A32. qué era
Era que le colocábamos el 1, Nosotros le colocábamos el 1 por la razón de que queremos que el tecla arranque su numeración a partir del 1, ¿no? Empieza a hacer la codificación de los objetos a partir del 1. O sea, yo voy a empezar a hacer, mira, codifícame. Entonces, mi inicio de codificación es 1 para todos los objetos. claro, todos los objetos. Ya tecla dirá, este va a ser 1, este va a ser 2, este va a ser 3, este va a ser, según la dimensión, perforaciones, cortes, cosas así. Chaflanes, por ejemplo, en este caso ponemos acá, ¿no? Chaflán para el 3, chaflán para el 2, para el 1 y para el 4. Para el 1, le digo que no tenga chaflán, pues el 1 es aquí, los bordes, ¿no? El 1 y el 4, Bordes, 4 también. ¿no? Que esos son los del borde. Para el 2, también le digo que no tenga chaflán. Ahí está. Netamente no tiene chaflán. Para el 3, es el centro, ¿no? Tenga. Que sí tenga su chaflán, ¿no? Acá le pongo de 25 y 25. Ahí está, ¿no? O de repente está muy grande ahí. Ponele... Bien. Ahí está, ¿no? Ahí está el chaflán. En general, ya sabe que es el color 13. Ahí está. Y podríamos indicar acá también un tema de... podríamos indicar acá un tema de número de conexión, ¿no? Le decimos que es la CN X1. X-1, ¿no? Que porque digamos, es parte de esa conexión, ¿no? Es parte de esa Parte de conexión. la conexión. Correcto, es parte de esa conexión, ¿no? Es parte de esa conexión. Arriba le ponemos 1-conexión. La era PR1 guión y le decimos que es rigidizador, ¿no? Guardar con. Listo. Nos faltó el tema de la soldadura. Acá tenemos la soldadura. Y acá nos indica bien claro, ¿no? Tenemos la soldadura que es el 3, 2, 1 y 3. Ahora es cuestión de ver cuál de esas soldaduras es para estos puntos, ¿no? Porque mira, acá tenemos con soldadura 3, 2, bueno, desde el 1 hasta el 3, desde el 4 hasta el 6, desde el 7 hasta el 9. Pero ¿en qué posiciones estaría, no? Si esta acá si es, yo pienso que es así, lateral, central, lateral. Entonces, si vamos acá al del centro, que es el 5, le voy a decir acá que tenga los dos lados soldadura. La central creo que sería la 7, 8 y 9. Sí, también podría ser que la central sea la 7 y la 8. Vamos a ver ahí. Ah, claro, porque acá el símbolo está quemando a ambos lados. Entonces acá le digo Exacto. ambos lados la soldadura de, vamos a decirle de 5 acá. Vamos a ir cambiando. Cuando entras a familiarizar con el tecla, se vuelve muy, muy intuitivo. ¿Perdón? Cuando te entras a familiarizar con el tecla, se vuelve intuitivo. Ah, claro, se vuelve uno ya más intuitivo ahí. Claro. Está muy bueno eso. Sí, aparte que le va mostrando a usted cómo también se va a poder comportar o cómo puede usted va relacionándolo mucho con el tema de la culminación, ¿no? del proyecto, cómo es el tema de cómo se Claro. comporta la soldadura, cosas así. Ahí tenemos el tema de la soldadura, ¿no? ¿Qué pasa si del otro lado quiero dibujarla a mano? A este lado aquí. No, del otro lado. Al lado de la viga, la cartela. Hagamos el supuesto de que De que no encontró la conexión. de que no encontramos la conexión. Y la verdad que hay que dibujarla y hay que dibujar un par de placas. ¿Cómo serían dibujar esa misma cartela o una cartela superior o una inferior del otro lado? Ya, para poder hacer el tema en este caso, vamos a hacer un
caso especial aquí. Vamos a dibujar un rigidizador aquí que pase toda esta plancha y le hacemos un hueco a la plancha. ¿Correcto? Correcto. Entonces, para este Sí, caso aquí, es muy simple, ¿eh? Nosotros tenemos esta vista la cual hemos generado, no es esta vista aquí. ¿Correcto? sí, Entonces lo que sí. hacemos es lo mismo que hicimos hace un momento. Vamos a vista y le decimos nueva vista usando dos puntos. Y vamos a utilizar en este caso la ubicación, ¿no?, central de la plancha, ¿no? Le digo aquí y hago un corte totalmente perpendicular. Ahí. Ahí está el corte perpendicular. Y ahí está la plancha, ¿ve? Ahora, Ah, no, 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 no. De vuelta, de vuelta. Review. a ver. Tenemos nosotros esta vista. Ahora, a razón del corte Ya te que yo entendí. tengo acá, simplemente lo que hago es irme al menú acero. Y en el menú acero lo que hago es lo siguiente. Le digo placa Placa. y hago lo siguiente, ¿no? Mire, voy a hacer la placa de esta forma. Inicio de acá, primer punto, segundo punto, tercero, cuarto y luego para culminar presiono el scroll. Y ahí ya tengo mi placa, Bien. ¿correcto? Mi placa está transformada ahí. Ahora, de Tu repente, placa, Jimmy, dígame. tu placa, tu placa se formó, claro, en el plano en donde realizaste el corte. Correcto, bien. Correcto. Ahora, Si fue en el medio, fue en el medio. Si hubiera sido en un borde, se genera. podríamos moverlo Perfecto. también. Ahora mire, esta placa, yo voy a coger este punto, o sea, voy a hacer lo siguiente, ¿ah? Voy a cambiar mi plano de trabajo. Por eso las herramientas las tenemos aquí a disposición. Le digo la herramienta vista, plano de trabajo. ¿Y cuál es el que utilizo? Paralelo a la vista. Esta opción Pelo, lo que va a hacer es cambiar mi UCS. Miren, le doy un clic acá y mi UCS está paralelo a la vista, ¿eh? sí, Ahora lo que hago es lo siguiente. Selecciono esta placa, clic derecho, mover especial, lineal. Lo que voy a hacer acá es desplazarle 2 milímetros en Y negativo. O sea, le digo quiero bajar 2 milímetros. Mover. O 1 milímetro, perdón. Menos 1. Mover. Ahí está. bien. Ahora, en la parte de abajo, aquí, cojo el punto y le digo quiero mover 2 milímetros hacia arriba, en Y. En ambos puntos. De tal forma de que tenga esta distancia de 1 y esta distancia de 1, para que simplemente la plancha entre con libertad. Perfecto. Y se puede soldar. Correcto. Lo otro es cómo agregar el chaflán ahora. ¿Cómo agregar el chaflán? Para agregar el chaflán en ambos puntos de aquí, simplemente agarro la plancha, cojo el punto, clic derecho, propiedades de este punto, ¿eh? Y aparece Sí, este panel de diálogo, ¿eh? Muy aparte del panel que tenemos acá. Este panel de diálogo lo que nos va a permitir es lo siguiente, de poder escoger dos puntos a la vez, este panel de aquí, ¿eh?, dos puntos a la vez, y poder decirle, mira, quiero un chaflán de 15 por 15. Ahí está. perfecto. Ahora, un truco. A ver. Acá nosotros estamos viendo los perfiles con arista viva. Ahora, ¿cómo hacemos para que se muestre con el radio, como se encuentra ahí? El truco es el siguiente, ¿eh? Dese cuenta acá, los perfiles los estamos viendo con arista viva. Mire ahí. ¿Ok? Aquí. Sí, Entonces, ¿cómo hago para que se visualice? Con el radio. El truco es el sí, siguiente nada más. Es simplemente mantener presionado Shift, seleccionar el perfil, y decirle clic derecho, sin soltar Shift, mostrar con líneas exactas. De esta forma el perfil
Miren, mantengo presionado Shift, selecciono mi perfil, clic derecho, mostrar con líneas exactas y aparece su radio. De tal Ok, forma, de tal forma de que yo podía decirle aquí, mira, no quiero que generes el chaflán, ¿no? Quiero generar un radio ahí. Ahí está, ¿no? radio. Ahí está calzando. Esto es como en el AutoCAD, es un review. Correcto, como No, un redraw, claro, como si fuera un refrescar, pero del perfil, ¿no? Simplemente del perfil. refresh, claro. Entonces ahí tenemos, digamos, de esta forma, ¿no? Ahora, en una vista de planta, podíamos visualizar de que la plancha está al centro y la podíamos nosotros cambiar aquí. Aquí está. La podíamos nosotros acá cambiar el color. Claro, pero esta plancha atraviesa la placa de la conexión. Correcto. Aquí es donde nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a primero a cambiar el espesor. Decimos que espesor es de 9 y esta acá es P, minúscula, ¿no? Modificar. Esta plancha está a la mitad ahí, a la mitad, completamente a la mitad. Ahora, Sí, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros acá? Vamos a utilizar otra herramienta. ¿Cuál es? e interceptar es, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Esta llamada, en este caso, cortar parte, cortar con, Cortar, ajá, cortar por parte, cortar, o en este caso línea con línea, cortar corte poligonal. Yo le voy a decir cortar cortar por objeto parte. con parte. Entonces le digo, ¿cuál es el objeto que quiero cortar? Este aquí. ¿Cuál es la parte que va a ser como cortante? Este aquí. ¿Ya lo cortó? Ya lo cortó aquí. ¿Cómo me percato? Me percato de la siguiente forma. Cuando yo me acerco, voy a, y me acerco y voy a escoger, se ve como si fuera una capa encima del elemento cortado, ¿no? Sí, Esta capa, yo le doy doble clic y aparece este panel. Pero si se da cuenta el sí, material no me deja cambiarlo. O sea, quiere decir que es un corte. ¿Ven? Aquí que lo dice corte poligonal. Ahora simplemente le cambio de espesor, le digo que el espesor sea de 11. Y ahí está. ok. Ahí está el hueco, ¿no? Sí, o nueve con uno. O 9,1, ¿no? Ahora lo que podría hacer es, en la vista que está aquí, este mismo corte, Sí, decirle que estos puntos los voy a mover, ¿no? Los selecciono los puntos y le digo mover lineal. En X negativo le digo quiero mover, -1. entonces ya tendría, ahí está, suficiente espacio para poder colocar el Colocarlo. perfil. O bien podríamos mantener la placa horizontal entera y cortar los dos pedacitos arriba y abajo. Correcto. Nada más que la selección, cortar por partes, debería ser al revés. Primero seleccionar el pedazo que vamos a cortar y luego Lo que, la cartera pero lo horizontal. que pasa es que ahí es un tema porque yo preferiría acá que usted haga el trazo, así como está acá, y estos puntos subirlos nada más. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de esa forma como me indica, o sea, es que usted dice que yo escoja acá y le digo córtalo con esto. ¿Qué es lo que pasa? Que puede generar un error más adelante. Que voy a tener el plano de fabricación, donde va a decir, este plano tiene una plancha, después tiene un espacio vacío y otra plancha. Y es una sola marca. Entonces, lo que queremos es que cada una de las piezas sea independiente, ¿no? Es que esta plancha sea independiente de esta de acá, ¿no? Esta sea independiente de esta. No que, Ok, no que yo cuando genere esto aquí, ¿no? Corta esto con esta acá. Y cuando yo lo oculte, que es con Shift y la tecla H, ¿no? Me genere ese corte que le digo, ¿no? A ver, le digo, corta esto con esto. Así, ¿no? Pero a la final esa es una sola plancha, ¿eh? claro. Claro, voy a lo práctico. A lo práctico, a lo práctico, no voy a agujerear o no voy a hacerle ranura a la placa horizontal. Claro, Voy a cortar dos plaquitas de un recorte que tengo y un poco arriba y abajo.
Claro, lo práctico también podría ser esto, ¿no? En esta vista simplemente lo que hago es estos dos puntos, o sea, lo que le digo control C, en este caso ni control C, ¿no? Le digo control M de mover, o en este caso mover, y le digo quiero mover tomando esta posición, ¿no? De esta arista de acá, la quiero mover aquí. Ya se Perfecto. desplazó, ¿no? Ahora, igual, Desplazo. lo selecciono y le digo control C de copiar, quiero copiar De copiar, elijo un aquí, punto aquí, por ahí, y pues simplemente lo que hago es lo tiro. igual, ¿no? Mover de aquí a acá. Ahí está, ¿no? Perfecto. Claro, Entonces, claro, ahí claro, ya claro. tengo ya las planchas divididas una por una, ¿no? Ah, Ahora está bien. faltaría la soldadura, Correcto. ¿no? La soldadura, Sí, sí, bueno, faltaría la sí, la soldadura. soldadura, bueno, acá simplemente es decirle acero. Doble clic. Vamos a hacer una soldadura, en este caso crear soldadura poligonal. Le digo, quiero soldar, Ah, en este bien. caso, este objeto con este objeto. Y quiero que su recorrido sea aquí, aquí, acá, aquí, Ah, bien, correcto. aquí, en este caso aquí, acá y aquí. Y cierro la soldadura, ¿no? Ya tengo la soldadura poligonal ahí. ¿Dónde está? Acá está. Ya tengo la soldadura poligonal. Ahí está. Pero simplemente está en el medio, ¿no? Sí, Está en el medio. Yo les digo, voy a moverlo, pues, ¿no? sí. Como estamos en un plano en el centro, lo voy a mover acá. Ahí está. Perfecto. Ya tengo la soldadura poligonal. Ahora nosotros podíamos haber colocado la soldadura poligonal primero, ¿no? Le digo acá filete, acá Sí, te también entiendo. filete. Podríamos ir acá filete. Le decimos acá de cierta forma que vamos a ir cambiando el filete aquí de 3. Y podríamos ubicar el tema de la posición, ¿no? La posición del filete. Ah, ya, acá está. Esta es la longitud de la soldadura. Y ahí ir cambiando las opciones para que se muestre el filete en el otro extremo, ¿no? Y simplemente es decirle acá, por ejemplo, lo mismo que hemos hecho en su momento, ¿no? Elimino lo de acá. Simplemente lo que hago es seleccionar este elemento, le digo control C, en este caso control C de copiar, copio de aquí a esta posición y lo que hago es desplazar esto de aquí a esta posición y ahí ya tendría en este caso la Soldado. soldadura, ¿no? La soldadura también igual tendría que yo desplazarla porque esto está alineado según el trazo que yo he hecho inicialmente de aquí a acá, ¿no? Y ahí está. Perfecto. Muy bien. Listo. Entonces acá ya, bueno, concluimos con esto acá hoy día. Tenemos acá estos cambios de aquí, nosotros podemos agregarlos ya acá. ¿Ya? Podemos hacer esta conexión aquí, podemos hacer esta conexión acá y aquí. Esta misma conexión hasta la podríamos hacer acá. Vale. Entonces lo podríamos cambiar. El día de mañana nos conectaríamos para poder... Le voy a enviar yo el video y también le voy a enviar lo siguiente. Todo lo que hemos conectado acá, voy a regresar a mi plan de trabajo. Todo lo que hemos nosotros, eh, todo lo que nosotros hemos hecho, en este caso, conectado o cambiado aquí, se encuentra grabado acá. Se encuentra grabado en, vamos al menú, abrir carpeta modelo, tenemos la carpeta atributos. Entonces, si nosotros lo colocamos por fecha, ¿no? Ni tanto por fecha, porque acá tenemos pocas cosas, pero si lo colocamos por fecha, aquí está, ¿ven? Estas son las conexiones que hemos hecho nosotros. Y estas son las conexiones que hicimos la semana pasada.
Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Yo le voy a agregar esto acá. Le voy a dar estos dos archivos, estos cuatro archivos, perdón, se lo voy a copiar y se lo voy a enviar con el video. Usted lo que tiene que hacer es que estos cuatro archivos, en su modelo tecla, colocarlos en la carpeta atributos. Lo coloca y recién una vez que ya está colocado, abre su modelo. Y utiliza, digamos, la conexión 11, 171 y 1042, que está acá, ¿ven? Acá dice J 117, 171, J11, J1042. Entonces usted lo puede filtrar aquí, ¿no? Con esos números. Y así podría hacer la conexión de cada uno de ellos. Por eso le indicaba que estas conexiones son migrantes, ¿no? Se puede migrar a otro tipo de, a modelos. otros modelos, pues.